Vale, muy buenas a todos. Vamos a ir con el tema 3, tema de espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Vale, espacios vectoriales. Un espacio vectorial es un conjunto de elementos, ¿vale? Que llamaremos vectores. Los vectores pueden ser los vectores de toda la vida, pueden ser números, pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser polinomios, pueden ser un montón de cosas, ¿vale? Dos leyes, una que llamaremos de composición interna, que es la suma, y otra de composición externa, que es el punto, que es el producto, por un escalar. Y que verifican una serie de propiedades. A ver, esto podéis pasar de ello tranquilamente, ¿vale? Que sea un grupo abeliano, que sea distributiva y con unidad, pues no nos lo van a preguntar, la verdad. ¿Cuáles son los espacios más habituales? Los vectores de n posiciones. A ver, aquí la R me la pueden cambiar por una Z, naturales, enteros, racionales, irracionales, reales o incluso complejos, ¿vale? A ver, eso es lo que se llama el cuerpo y es el tipo de número, ¿vale? Entonces aquí generalmente lo que vamos a hacer es trabajar con reales. Pero si me cambian la R por una Z, es un vector que tiene n posiciones, pero lo único que no puedo meter cualquier número, solo podría meter números enteros. Si me ponen una n, esta n, aquí, los números que podéis meter en el vector son números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? No podéis meter negativos, no podéis meter fracciones, no podéis meter raíz de 2, más, ¿vale? Luego, polinomios. Aquí hay dos posibles notaciones. Yo generalmente utilizo esta, es la más usada, ¿vale? Pero bueno, cualquiera de las dos sería válida. Polinomios de grado n con coeficientes reales o r sub n me dice los coeficientes son reales, el sub n me dice el grado y entre corchetes la x me indica que es polinomio, ¿vale? Y luego las matrices de orden n filas, m columnas y coeficientes reales. Sabemos la dimensión de cada espacio, el tamaño de Rn es n, de los polinomios siempre es uno más que el grado por culpa del término independiente, ¿vale? Fijaros que si yo escribo el polinomio, digo 1 más x al cuadrado más x al cubo, yo lo que tengo es 1, 2, 3, 4 elementos, ¿vale? Entonces el tamaño de esto es, hay 4 cosas, que es una más que el grado que tenemos, Para las matrices, el tamaño de una matriz es el número de filas por el número de columnas, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente esto es poner el terreno de juego donde vamos a hacer todo a partir de ahora. ¿Vale? Los dos temas primeros son un poco más autoconclusivos, pero esto no. Esto ya nos va a acompañar la idea de espacios vectoriales de aquí al final de la asignatura. Entonces, esto sí es más interesante. Subespacio vectorial. ¿Qué es subespacio vectorial? Yo tengo un conjunto, cojo un subconjunto, es decir, unos pocos o incluso todo el conjunto, ¿vale? Todo subconjunto puede ser el conjunto entero, pero normalmente pues pensar, tenéis los números naturales y cogéis los números pares o los impares, me da igual, ¿vale? Entonces, ese subconjunto, si cumple todas estas movidas que dijimos aquí que nos daban igual, que esto no... Si cumple todas estas movidas, entonces tendría estructura de espacio vectorial en sí mismo. Entonces, todo subespacio que tenga estructura de espacio, o sea, perdón, todo subconjunto que tenga estructura de espacio es subespacio. Lo cual dices tú, ole, pero si dijiste que esto que cagáramos para ello. Sí, porque normalmente no vamos a utilizarlo así. Vamos a utilizar estas dos cosas. Que es que si vosotros cogéis dos elementos de ese subconjunto y los sumáis, os tenéis que quedar dentro. A ver, lo que os decía antes, si nosotros lo que hacemos es coger dos números pares, si yo sumo dos números pares, tengo un número par. Perfecto. Entonces esto funcionaría. Los pares de momento serían subespacio vectorial dentro de los naturales. Sin embargo, si cogéis los impares, si cogéis dos números impares y los sumáis, 1 más 3 da 4, que es par. Entonces no cumplirían la primera condición. Entonces no sería subespacio vectorial los impares.
Los pares de momento parece que van funcionando, los impares, como ya falla la primera, ya sé que no es. Y la segunda es que cualquier número que cojáis, que sea par, cualquier número de ese saco que yo o sea, del saco de los números naturales, yo he cogido solo los pares. Entonces cogemos otro par y lo multiplicáis por cualquier número del cuerpo, cualquier número natural. Claro, si yo multiplico un par por cualquier número, ¿sigue siendo par? Sí. Entonces resulta que los pares dentro de los sería un subespacio vectorial de los números naturales. Ahí es el ejemplo más tonto para entender cómo va esto, ¿vale? Luego haremos ya ejercicios un poco más serios, ¿vale? Otra opción que a veces nos puede ser muy interesante es mirar primero si el vector nulo pertenece al subespacio. Si el vector nulo no está, no es subespacio. Punto pelota. Me da igual lo demás. Con eso ya lo ventilamos, ¿vale? Y luego el subespacio cero, el subespacio que solo forma el vector cero, y el subespacio total, ¿vale? Es decir, el núcleo, o lo que llamaremos el Kerr, y el espacio total siempre son subespacios. Vale. Esto es, básicamente de esta primera hoja nos interesa saber cómo demostrar que una cosa es subespacio, ¿vale? Estas 4 cositas de aquí, ¿vale? Luego saber los espacios habituales y un poco su tamaño, pero por lo demás, poco más. Sistemas generadores y base. ¿Qué es un sistema generador? A ver, yo siempre pongo aquí el ejemplo de un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol tiene 23 fichas. ¿No? Creo que el 23 es el máximo, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, la idea es pensar un equipo de fútbol. 23 fichas. Eso es un sistema de vectores. Podéis tener los vectores que os dé la gana. Luego, la combinación lineal sería el equipo que formáis, ¿vale? Podéis formar infinitos equipos. ¿Qué es una combinación lineal? Si cada jugador es un vector, la combinación lineal sería número por vector, más otro número por otro vector, más otro número por otro vector, más otro número por otro vector, ¿vale? El subespacio generado o el subespacio engendrado sería, volviendo a la analogía del equipo de fútbol, todos los equipos, todos los 11 que se os ocurran hacer. Tendríais infinitos, ¿vale? Porque como hay infinitos números, podríais... En equipos de fútbol, evidentemente, no podéis sacar infinitos. Pero el subespacio engendrado por n vectores tienes infinitos números, entonces hay infinitas posibilidades, infinitas combinaciones, ¿vale? Y luego tenemos el concepto de sistema generador. El sistema generador es, si con esos vectores conseguís todo el espacio grande, entonces es el sistema generador. Si no, no. Pensar, por ejemplo, en lo que pusimos aquí de ejemplo. El 2, el 4, el 6, es decir, los pares, era subespacio vectorial. Y con esos, si yo multiplico números y sumo y resto, podríamos conseguir todos los números naturales. Pues dices tú, con solo los pares, con el 2, el 4, el 6, el 8, podríamos llegar a conseguir el 1, multiplicando, sumando, ¿vale? Podéis multiplicar por números naturales que son positivos y sumar y restar, es decir, lo que haríamos venir aquí es decir, alfa 1 por 2 más alfa 2 por 4 más alfa 3 por 6 más igual a 1. ¿Podemos conseguirlo? No. ¿Podemos conseguirlo? Sí. Si no lo podemos conseguir ya no es un sistema generador, no me generan los naturales, ¿vale? Con los números que me das es como si estás montando un mueble de IKEA y te faltan tornillos, ¿vale? Ese podría ser otro ejemplo aquí. Los elementos del sistema de vectores son las partes de un mueble de IKEA y si conseguís montar todo el mueble, pues resulta que os han dado todos los elementos, es un sistema generador, si no, no. Vale. Y luego el sistema libre o sistema ligado. Si vosotros igualáis la combinación lineal a cero, si todos los alfas son cero y no hay otra opción, sistema libre o linealmente independiente. Si hay alguna opción de que algún alfa sea distinto de cero, con que haya, bueno, uno normalmente no va a haber, suele haber dos o más, el sistema se dice ligado o linealmente dependiente. Entonces, ¿qué es una base? Una base es el que une los dos conceptos, sistema generador, libre. Si tenéis un sistema generador que es libre, es base. A ver, esto es muy bonito,
normalmente lo que vamos a hacer es poner, yo voy a saber el tamaño del espacio en el que estoy trabajando, lo que vamos a hacer es poner los vectores por filas, le hacemos Gauss, y cuando acabemos de hacer Gauss vamos a contar los vectores que quedan. Si los que quedan son de la dimensión del espacio V, el sistema es base. Si no, no lo es. Pues si queda que ninguno desaparece, ninguno se hace cero, el sistema es libre, y en el momento que alguno de ellos, después de hacer Gauss, se haga cero, pues el sistema es ligado. ¿Vale? El rango de un sistema de vectores es la dimensión del subespacio generado, etcétera. Bueno, eso fácil. Luego, bases canónicas. Estas hay que sabérselas, ¿vale? Las de los vectores es 1, 0, 0, 0, 0, y luego el 1 va moviéndose de posición a posición. En cada paso, si os fijáis, va moviendo hasta que llega al final. Las matrices, lo mismo, pero voy primero, me muevo hacia la derecha, y en el momento que llego aquí al final, el siguiente paso es salto hacia abajo. Y me vuelvo a mover hacia la derecha, salto, derecha, salto, derecha, salto, hasta que llego al final. Y luego los polinomios, la base es 1x, x cuadrado, x cubo, hasta el grado que os digan. O, dependiendo del problema, va a ser, en lugar de abajo arriba, de 1x, x cuadrado, x cubo, x cuadrado, x1. ¿Vale? Va al revés. Vale, ¿qué formas tenemos de dar un subespacio vectorial? Sistema generador. Base. ¿Vale? Que son las dos cosas que vimos arriba. Ecuaciones paramétricas. Aquí lo que me hacen es me dan las coordenadas en términos de parámetros. Esto sería un ejemplo, ¿vale? No, o sea, me están dando un subespacio U, que es el conjunto de los vectores de tres posiciones, R3, en el cual la primera posición es alfa, lo que os dé la gana, la segunda es I, es beta, lo que os dé la gana, pero la tercera es la suma del primero y el segundo. Alfa más beta. Entonces ya no podéis coger cualquier vector, tenéis que coger los vectores en el que el primero sea lo que os dé la gana, el segundo lo que os dé la gana, pero el tercero tiene que ser la suma de los dos primeros. Tantos parámetros usemos, tanta va a ser la dimensión del subespacio. Yo aquí tengo dos parámetros, alfa y beta, pues la dimensión de este subespacio U ya sé que va a ser 2, el tamaño es 2, ¿vale? Y luego las ecuaciones implícitas. Las ecuaciones implícitas serían ecuaciones siempre igualadas a 0, y es ecuaciones con las componentes del vector, con las coordenadas, ¿vale? Pues por ejemplo, x más y igual a 0, y menos z igual a 0, x más y más 2z igual a 0, podéis tener una, podéis tener dos ecuaciones, menos 3x más 5y más 2z igual a 0, y menos 27x más 39y menos 2z igual a 0, pero siempre igualadas a 0, no puede haber números sueltos, nunca. Ni puede haber divisiones de x, ni podéis dividir por x, por y, no puede haber cuadrados, no puede haber logaritmos, no puede haber seno de x, las x y las y, lo más que le podéis hacer es multiplicarles números, sumarlas y restarlas, y luego estar igualados a 0. Si aquí esto está igualado a 1, eso no es una ecuación de un subespacio vectorial, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ponéis aquí el 1, yo vengo aquí y digo 0 más 0 es 0. Perfecto. 0 menos 0 es 1. No puede ser, entonces el 0 no estaría aquí. Y habíamos dicho, aquí arriba, que todo subespacio vectorial contiene al vector nulo. Entonces esto no puede ser vectorial porque no contiene al vector 1. Porque si yo meto el 0, 0, 0, 0 más 0 es 0, pero 0 menos 0 no es 1, ¿vale? Entonces no sería. Esta es importante. La dimensión del espacio total es el número de implícitas más el número de parámetros, que es igual, el número de parámetros es la dimensión del subespacio, ¿vale? Entonces, el espacio total es el donde estoy trabajando, este de aquí. Cualquiera de ellos. ¿Vale? R, los vectores, los polinomios son las matrices. Pero el grande, el total, siempre sabremos dónde estoy trabajando, en R3, en los polinomios de grado 2, lo que sea. Entonces, siempre la dimensión del espacio grande es el número de implícitas más la dimensión del subespacio o el número de parámetros. Y generalmente el orden que vamos a seguir para movernos entre ellos, porque a veces me dan un sistema generador, me piden las implícitas, me piden la base, las paramétricas, o que dé algún resultado en términos de la base, paramétricas y demás,
es del sistema generador nos vamos a base, siempre. Hacemos un Gauss, quitamos los que se hacen cero y ya tengo la base. Y luego, generalmente, el sentido va así. Paramétricas, de base a paramétricas, de paramétricas a implícitas, de implícitas a base. Podríamos saltárnoslo todo. O sea, el orden, hacerlo en el orden al revés o demás, ¿vale? Eso irá con la práctica. Pero bueno, si queréis mecanizarlo de una sola manera, mi recomendación es generador a base, eso es impepinable, y luego de base a paramétricas y de paramétricas a implícitas. Ya os digo que se puede mover, las flechas pueden ir en los dos sentidos. Pero bueno. Y luego esto, el cambio de base. El cambio de base es fundamental porque esto sí que lo voy a utilizar en todo el resto de la asignatura. Esto es importantísimo. Entonces hay que acordarse de esto. Antiguas, paso por nuevas, siempre. Pero antiguas, paso por nuevas es de dónde a dónde voy, ¿vale? Es decir, ellos me dicen que yo me estoy moviendo de un espacio a otro, de una base a otra. Me tienen que dar el orden. Yo en este caso, como tengo pintado aquí, me muevo en el sentido hacia allí. ¿Vale? Ya tengo la flecha, vamos a remarcarla en rojo. Entonces voy de aquí a aquí. Entonces, las antiguas no son las que me den, ¿vale? Sino, en este caso, las antiguas son las que están a la izquierda. Entonces, si a mí me están diciendo, te doy las coordenadas Y y te pido las X, las reglas siguen siendo las X antiguas igual a matriz de paso por las nuevas que son las Y's. ¿Vale? Aquí lo que importa es la flecha. Pero dices, pero si me están dando la Y, ¿cómo va a ser la Y la nueva? Sí, la Y es la nueva. ¿Por qué? Porque es la que está lo diré, aquí. La Y está aquí. Esta es la nueva. Porque la flecha va en este sentido. Entonces, antiguas, aunque no tenga ni idea quiénes son y me lo estén preguntando, es antiguas paso por nuevas. Si me dan las viejas, me dicen las X son estas, ¿cuáles son las Y's? Pues la regla es la misma. Antiguas, lo que pasa que ahora conozco las antiguas, es igual a paso por las nuevas que son las que no conozco. ¿Vale? Y ahora vendría el... ¿Quién es la matriz de paso? La matriz de paso hay tres opciones. A ver, yo esto lo suelo vender de esta manera. Todas las que no son canónicas las voy a llamar rara. ¿Vale? Entonces tengo, cuando me muevo de bases, me puedo ir de canónica a rara. Es decir, de canónica a no canónica. Si el sentido es la del principio es canónica, la del final no, la matriz de paso es la rara, la no canónica, por columnas. Entonces, de canónica a rara, rara por columnas. Si el camino lo hacéis al revés, estáis haciendo el camino inverso. Entonces, si yo voy de rara a canónica, rara por columnas, pero inversa, a la menos 1. Y luego aquí tenemos el esquema de qué pasa si voy de una rara a otra rara. Es decir, no me muevo entre canónicas. Entonces lo que voy a hacer es un desvío por la canónica. Entonces me estoy yendo de rara a canónica con una matriz auxiliar que la voy a llamar Q. Pues de rara a canónica sería rara por columnas a la menos 1. Q menos 1. Entonces rara por columnas a la menos 1. Y luego voy de canónica a rara. A la rara 2. A la rara prima. Pues es esta R que sería la canónica rara. De canónica rara 2. Pues la rara 2 por columnas. ¿Vale? Entonces son esas tres opciones, no hay más cambios. De canónica a rara, rara por columnas. De rara a canónica, rara por columnas a la inversa. Y de rara 1 a rara 2 os lo razonáis con el esquemita. Y como lo expliqué yo aquí un poco más detallado. O es la primera por columnas a la menos 1 por la segunda. A ver, cuando digo la rara por columnas, yo la base son vectores. Entonces pongo los vectores por columnas, ¿vale? Entonces, pues nada, los vectores de la primera base por columnas a la menos 1 por los vectores de la segunda base. Bueno, y luego la última parte. La última parte, esto es muy específico de este tema, esto suele ser
no suelen preguntarlo, sobre todo en los finales, ¿vale? Lo del tema de cambio de base, no suelen preguntarlo como tal, como pregunta de este tema, porque ya os van a masacrar con él en el tema de aplicaciones, en el tema de diagonalización y en el tema de espacio euclidio, ¿vale? Entonces, la pregunta más típica de aquí es el tema de suma-intersección, ¿vale? ¿Quién es la intersección? La intersección son los vectores que están en los dos sitios a la vez, en dos espacios a la vez, ¿vale? Tienen que estar al mismo tiempo en uno y en el otro. Pues por ejemplo, si yo cojo un espacio múltiplos de 2 y en otro múltiplos de 3, ¿quién sería la intersección? El 2 no, porque es múltiplo de 2 pero no es múltiplo de 3. El 3 tampoco, porque lo es de 3 pero no lo es de 2. El 4 tampoco, porque no lo es múltiplo de 2 pero no lo es de 3. Sin embargo, el 6 sí, es múltiplo de 2 y múltiplo de 3. El 8 tampoco, el 9 tampoco. El 12 sí. El 24, el 18, el 36, todos los que sean, pues eso sería la intersección. Vale. Y la suma es el conjunto de vectores que podéis escribir como suma de dos. Uno de un subespacio y el otro de la otra, ¿vale? Este es un concepto igual un poco más raro, ¿vale? La idea es el conjunto. Yo tengo un subespacio, imaginaros, los múltiplos de 2 y en otro los múltiplos de 6 o de 3. Entonces, si yo escribo los múltiplos de 2, unos pocos, tenemos en 2, 4, 6, 8, 10. Esto está escrito en... Bueno, no vamos a poner más. Y luego tengo el 3, 6, 9, 12, y el 15. Pues está claro que aquí vemos que la intersección pues serían los que están en los dos conjuntos a la vez, ¿vale? Aquí sería el 6, luego sería el 12, etcétera. El vector suma no, el subespacio suma sería el conjunto de los vectores. Imagina que solo tengo estos, pues sería 2 y 3, 5. 2 y 6, 8. 9 y 2, 11. 13, 17. Luego sería lo mismo con el 4. 4 y 3, 7. 6 y 4, 10. 9 y 4, 13. Y así sucesivamente. Es decir, la unión es sumáis, el subespacio suma es sumar todos con todos. ¿Vale? El 2 con el 3, con el 6, tal. Luego, hombre, que esto lo queréis poner más ordenado, no habría problema. ¿Vale? Pero bueno, esa es la mecánica. Ese es el vector suma. El subespacio suma. Entonces, siempre se cumple que la dimensión de la suma es la dimensión de uno más la del otro menos la intersección. Si vosotros hacéis, vamos a hacerlo esto un poco más pequeño. Vamos a quitarle eso, vamos a quitarle esto. Entonces sería 2, 5, 8, 11. 7, 10, 13. Y ahora sería 9, 12, 15. Vale, entonces fijaros que el tamaño de la suma, creo que no hay ninguno repetido, sería 2, 4, 6, 8, 9. No tengo... Ah, claro, pero no tengo el espacio. No, espera. Claro que no tengo el espacio. No, esto aquí no me valdría esto. Porque no tenemos la... Estoy usando números, pero esto no tiene... Claro, es que esto no son subespacios, vale. Aquí cogí... esto era una idea. A ver, que estos son vectores. Era la idea de la suma, pero no son subespacios vectoriales esto, ¿vale? Porque si cogéis dos números de aquí dentro, 9 y 6, 15, no está dentro del subespacio, ¿vale? Por eso no va a funcionar esta fórmula. Pero bueno, esto sería la idea de cómo se generaría el subespacio suma. Luego ya veremos una manera más operativa de trabajar con ello, ¿vale? Lo que sí es importante es esta fórmula, que es la fórmula de Grassmann.
La fórmula de Grassmann me dice que la dimensión de la suma es la dimensión de uno más el del otro menos la dimensión de la intersección. Esa sí la vamos a usar bastante. Y luego suma directa. ¿Qué es suma directa? Dos subespacios vectoriales son suma directa y se suele denotar con esta suma con un circulito cuando la descomposición esta de la suma es única. Generalmente, aquí tenemos las caracterizaciones, la intersección tiene que ser el vacío y la suma tiene que ser todo, ¿vale? Es decir, básicamente la suma la diremos que es directa, es una suma directa, cuando la intersección es cero, ¿vale? La dimensión de la... Es que todo esto son formas equivalentes de explicar lo mismo. Ya os digo que la más cómoda para acordarnos ¿es suma directa? Pregunta. Pues yo me pregunto, ¿la intersección es cero? Sí. Entonces es suma directa. ¿La intersección es cero? No. Entonces no es suma directa. Punto pelota. Y luego estarían los subespacios si son suplementarios. Para ser suplementario tienen que tener dos cosas. Que la suma sea todo el espacio global y la intersección nada. Es decir, es una suma directa, porque la intersección es nula, pero además con la característica de que la suma me daría todo el espacio completo, el espacio absolutamente entero. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poco así de base de teoría. Luego, evidentemente, todo esto con los ejercicios, pues queda muchísimo más claro. ¿Vale? Pues nada, lo paramos el vídeo aquí. Tenemos, este era más largo ya. Aquí ya había un poco más de historia que en los otros vídeos anteriores que eran cortitos. Vale, pues muy bien. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.